¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema la Guerra del Chaco. Estuvimos observando la clase anterior cuáles fueron algunos antecedentes de la Guerra del Chaco y esta vez vamos a ir analizando esos conflictos armados que se dieron entre las tropas paraguayas y las tropas bolivianas. Tal es así que la contienda bélica que podemos mencionar también es el tema de la campaña de Boquerón. El teniente coronel José Félix Estigarribia tenía la difícil misión de comandar al ejército paraguayo. Los bolivianos, bien fortificados en Boquerón, fueron atacados por las tropas paraguayas, a las que resistió básicamente desde el 9 o del 7 de septiembre hasta el 29 de septiembre del año 1932. Recordemos que este fortín básicamente los bolivianos habían ocupado, se habían instalado allí y las tropas paraguayas bajo el mando del mariscal José Félix Estigarribia tuvo básicamente que recuperar ese fortín y de esa manera se produce la primera victoria de los paraguayos ante esta campaña que serviría nuevamente para la recuperación de otros fortines tomados por los bolivianos. De esta manera sirvió para levantar la moral del soldado paraguayo al mando o al frente del mariscal José Félix Estigarribia, gran estratega de la conducción de la Guerra del Chaco, al mando del ejército paraguayo, por supuesto. Como habíamos mencionado, el triunfo de esta batalla, la batalla de Boquerón, prácticamente repercutió o infundió confianza en el valor del heroísmo de nuestros soldados paraguayos, persiguiendo la ofensiva paraguaya que cayeron en poder del ejército paraguayo estos fortines. Recordamos que este fortín de Boquerón había prácticamente instalado, prácticamente los bolivianos ocuparon esta parte también de la región occidental o Chaco, fundaron o agarraron el fortín Boquerón, donde prácticamente se producen los enfrentamientos entre los bolivianos y los paraguayos, donde prácticamente el régimen paraguayo o los soldados paraguayos obtuvieron una gran victoria mediante un gran estratega del general o del mariscal José Félix Estigarribia. Otros de los enfrentamientos que se habían llevado a cabo fueron en los fortines Toledo, Corrales, Arce, Platanillos, deteniéndose hasta el fortín Saavedra. Básicamente estas son las contiendas bélicas que había ocurrido entre los bolivianos y los soldados paraguayos. En diciembre del año 1932 comenzó la ofensiva boliviana apoderándose de los fortines Mariscal López y Corrales. Entonces, de esta manera había unos vaivenes de bolivianos y tropas paraguayas donde prácticamente fueron asaltadas los fortines paraguayos y posteriormente recuperados por las tropas, fueron asaltadas, primeramente por los fortines bolivianos, por las tropas bolivianas y luego recuperadas por las tropas paraguayas. De esta manera, entonces, los bolivianos se habían apoderado de los fortines Mariscal López y Corrales. Otros de los enfrentamientos fueron en Nanagua, Toledo y Gondra, donde los ataques bolivianos ante estos fortines fueron infructuosas y las tropas comandadas por el coronel Eugenio Agaray tuvieron una brillante victoria en la Pampa Grande. Entonces, otros de las escaramuzas, de los conflictos armados que se habían llevado entre paraguayos y bolivianos fue en Nanagua, Toledo y Gondra, donde los ataques bolivianos fueron repelidos
por las tropas o soldados paraguayos. El teniente Centeno, donde las fuerzas paraguayas obligaron a los bolivianos a replegarse. En otra cuestión, en otra circunstancia también en teniente Centeno, donde prácticamente estas escaramuzas o estos conflictos, los bolivianos tuvieron que replegarse, tuvieron que retroceder ante las buenas maniobras de los soldados paraguayos. Otros de los enfrentamientos que se habían llevado a cabo en el suelo chaqueño fueron enfrentadas con las tropas bolivianas en Cañada Stronges, uno de los fortines formados por los bolivianos también en las cercanías de la región hacia el río Parapití. Entonces esta zona básicamente formaban fortines, Cañada Stronges, donde se habían enfrentado los bolivianos también con las tropas paraguayas. Fueron prácticamente cerradas y se rindieron los bolivianos en esa contienda en 1934. Pero el ejército paraguayo se recuperó y siguió su marcha hacia la gran victoria. Siguió un poco más hacia adelante, ya que básicamente estaban siendo controlados estos fortines por los paraguayos ante las constantes invasiones de las tropas bolivianas. Y siguiendo ante los constantes ataques bolivianos en el sector de Cañada, el Carmen, no pudieron vencer a la resistencia paraguaya. A orillas del río Pilcomayo, las tropas bolivianas ocupantes también del fortín de Balivián, ante el peligro de una acción envolvente del ejército paraguayo, deciden retroceder. Entonces, toda esa zona de la región occidental o Chaco hacia el río Parapití o la zona de Parapití y también el río Pilcomayo, fundadas ellos con sus fortines de Balivián y el Carmen, básicamente había un conflicto directo en donde las tropas paraguayas en todo momento podían controlar estas situaciones y hacían retroceder al ejército boliviano. De esta manera también los bolivianos concentraban tropas y materiales bélicos en la zona de Picuíba, en donde el general Estigarribia ordena una ofensiva sobre Picuíba. Para tal efecto, el segundo ejército fue encomendado para llevar a cabo dicha misión y ya en agosto del año 1934 se apodera de dicho fortín. Una vez más, el ejército paraguayo se hace al frente, se hace fuerte y recupera dicho fortín ocupados o instalándose allí por parte de las tropas bolivianas. Asimismo, las tropas paraguayas, siguiendo sus avances a fin de poder recuperar y hacer expulsar a las tropas bolivianas, se posesiona además de Irindagüe el 27 de noviembre y Algodonal, llegando hasta las proximidades de Carandaitú. Las tropas enemigas, reforzadas con nuevos efectivos, estamos hablando de las tropas bolivianas, inician la contraofensiva, haciendo retroceder a nuestras tropas, a las tropas paraguayas, que 3 veces se vio cercada por el enemigo y otras tantas logró romper el cerco. Entonces, constantemente también así, las tropas bolivianas habían acorralado, habían hecho una contraofensiva hacia las tropas paraguayas, que en algunos momentos las tropas paraguayas tuvieron que retroceder, pero así sucesivamente también las tropas paraguayas tomaron el valor, tomaron la valentía y pudieron controlar y rever esta situación a favor de las tropas paraguayas. Las tropas del altiplano recuperaron Picuíba. Las tropas bolivianas entonces recuperaron esta zona y amenazaban continuar hasta Camacho Mariscal Estigarribia, a la retaguardia paraguaya.
Para impedir esta maniobra boliviana, se decidió tomar Irendahué, lugar donde había abundante agua dulce, y de esta manera podían controlar esta zona y esperar a que viniesen a tomar agua los bolivianos y allí atacarlos por sorpresa. Esta misión fue encomendada al coronel Eugenio Agaray, quien con sus soldados ocupó el lugar el 7 de diciembre del año 1934. Estamos hablando a fin de poder ocupar Irendahué. Este hizo que el ejército boliviano se encontrara sin su aprovechamiento de agua, o quienes venían allí eran tomados por sorpresa, porque recordemos que una de las fuentes vitales del ser humano era el agua, y como conocemos o como bien sabemos, la región occidental o Chaco es muy árida, es muy seca, y también las aguas, hay una escasez rotundo del agua. E inmediatamente inició su retirada hacia el noroeste, dejando numerosos prisioneros. Entonces, de esta manera, sirviendo la estrategia de ocupar el agua dulce de Irendahué, los bolivianos, muchos de estos, se vieron obligados a retroceder por falta del vital líquido, y otros que supieron acercarse hasta esa zona fueron atrapados, fueron caídos prisioneros. Otras de las campañas que se habían librado en la región occidental o Chaco es la campaña de Parapití. Día a día se avanzaba hacia el río Parapití, un poco más hacia el norte del suelo chaqueño, y que en aquel momento entonces se luchaba en Villamontes. Fue cruzado el 5 de abril del año 1935 para inmediatamente después posesionarse de la ciudad fortificada de Charagua en territorio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces Paraguay seguía avanzando hacia los territorios parte boliviano a fin de poder expulsarlos y mantenerlos hacia una retaguardia. Hablamos de Villamontes, hablamos entonces de esta parte de la zona del río de Parapití y las fortificaciones de Charagua en el territorio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Nuevamente se realiza una contraofensiva de las tropas bolivianas hacia nuestras tropas, a las tropas paraguayas, donde básicamente fueron replegadas y fueron retiradas un poco más abajo por las tropas paraguayas, y de esta manera se produjo algunas batallas hasta llegar la victoria contundente en Ingavi. Desde allí entonces los paraguayos fueron replegados, fueron retirados de esta zona, de la zona del río Parapití, y cruzando un poco más hacia abajo, llegando hasta Ingavi, donde allí nuevamente se producen otros enfrentamientos y logra la victoria final de las tropas paraguayas en Ingavi. Bueno, de esta manera estuvimos observando algunas nociones básicas de esta gran contienda bélica que se había desatado entre el Paraguay y también Bolivia en el año 1932 al año 1935. Estas contiendas bélicas que se habían desatado entre estos países, y ya ante la inminente repercusión que los bolivianos querían adentrarse un poco más a la región occidental o Chaco, posesionarse, ocuparse y llegar y tener una salida al río Paraguay, y de esa manera poder acceder al océano, a los mares. Bueno, entonces los paraguayos, el gobierno paraguayo, muy preocupado ante esta situación, tuvo que hacer las defensas pertinentes de nuestro suelo o de nuestro territorio chaqueño, parte de la República del Paraguay.